el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son objetos prodigiosos en material reciclable, sin enchufes y sin cables, y se encienden solo al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos y puedes siempre ocuparlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. Celebramos el mes del libro con una increíble oferta en despacho a mitad de precio aplicable a todo Chile comprando en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la antropóloga, presidenta además del Colegio de Antropólogos de Chile, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, académica de la Universidad Academia Unimo Cristiano, Natalia Caniguán, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación con nosotros. Natalia, muy bienvenida, muchas gracias por conectarte con nuestro programa. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes también por la invitación a conversar de esto tan importante. Buenas tardes, Natalia. Sí, pues estábamos todos esperando el acuerdo de la Comisión de Paz y Entendimiento, ya casi 2 años, 1 año y 9 meses, algún retraso, prórroga. Parece que ha sido bien difícil porque se planteó el objetivo de tener un acuerdo unánime, pero da la impresión que podría desbloquearse con la renuncia al Partido Republicano de la senadora Carmen Gloria Aravena, ¿no? Porque ella renuncia y sostiene que renuncia porque le impedían firmar ese acuerdo. Suponemos que sin el disenso de ella, que es el sector que podría estar más distante, existiría un acuerdo. No sé qué impresión tienes tú, Natalia. Yo creo que, bueno, hay varias cosas. Una, primero que todo, claro, la posibilidad de llegar a este acuerdo unánime, que es como el objetivo que se propuso y la única forma de avanzar, por así decirlo, ya que si no queda en nada este año, casi 2 años ya de trabajo. Pero también creo que, por una parte, hay que esperar la eventualidad de este consenso, pero ¿cuáles van a ser? Yo creo que el trasfondo es los temas de consenso. Porque si se va a llegar a un acuerdo unánime en medidas que quizás no tomen el fondo político, no tomen a fondo la restitución territorial, que es el gran, sabemos, piso o la gran demanda que hay desde el pueblo mapuche,
la verdad es que puede salir también un acuerdo en que esto sea más bien gestos políticos, más que de efectivamente un trabajo de la comisión que tienda a tender los puentes que se requieren para avanzar en la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Creo que todavía hay que mirar con cierto recelo lo que pase. Quedan algunas horas antes de que por decreto, si no quede, se acabe la comisión. Pero creo que hay varias cosas o señales que hay que ir mirando y que yo creo que hay que también tener un ojo crítico con lo que ha ido pasando. Creo que la salida en su momento de Víctor Ramos, que era el encargado de la comisión, no fue una buena señal. Algunos lo pueden leer como buena señal porque fue un premio que le dieran una subsecretaría. No obstante, también uno lo puede leer como que abandona el barco cuando se está llegando a término. Entonces, como que parece que no hay interés político realmente de llegar a soluciones que sean realmente trascendentes e importantes para el pueblo mapuche. Y otra cosa que creo que es importante es que estamos, bueno, a puertas de este eventual cierre, de este eventual informe, pero también hay que tener claro que los acuerdos a los que va a llegar la comisión, si es que se logran, son acuerdos que tienen que pasar al Parlamento. Entonces tampoco es que lo que se resuelva eventualmente ya es por sí o un eventual camino, sino que comienza un nuevo proceso y estamos, bueno, ya el retraso la alargó bastante de los tiempos políticos y estamos en un año electoral que realmente no sé si es que los parlamentarios van a querer sentarse a discutir una agenda vinculada a pueblos indígenas a esta altura también del partido, por así decirlo. Sí, el punto es de las tierras, ¿no? Básicamente. Y según los trascendidos que hemos escuchado y que se han señalado desde la propia comisión, donde todavía no hay acuerdo en cómo resolver el tema de las tierras. O sea, todo lo adjetivo parece más o menos acordado, pero los sustantivos, que es cómo, cuáles son los territorios ancestrales y cómo se devuelven, que esa sería como la fórmula. ¿Cuál es la cantidad? Se habla de 600.000 hectáreas más o menos, que tendrían que ser devueltas. ¿A quiénes? ¿Bajo qué fórmulas? Etcétera. Que es el meollo del asunto, parece ser también el meollo del disenso. Por lo tanto, se ve difícil encontrar una salida y por otro lado, Natalia, parece muy complicado seguir en las actuales condiciones con esta fórmula de compras a través de la CONADI, en fin, donde se creó una suerte de mercado secundario de tierra bastante especulativo por otro lado, que tampoco alcanzaba una solución. Entonces, se ve muy complejo y, permíteme agregar un elemento más, está en la acción reivindicatoria violenta de los grupos que buscan, no sé, instalar un territorio liberado o lo que sea, digamos. No, absolutamente. O sea, efectivamente el tema tierra es lo central, porque tiene varias aristas, como bien mencionabas. Por una parte es cuántas tierras serían las que eventualmente se estaría dispuesto a restituir al pueblo mapuche, a quiénes, bajo qué formas, y ahí vienen nuevamente discusiones. ¿Se sigue con este mercado inmobiliario que se ha sentado con la CONADI o generamos mecanismos de expropiación, que sabemos que hay sectores que se oponen y que yo creo que es parte de los puntos tensionantes en el acuerdo? Y a quienes se le eventualmente expropiarían o de qué tipo de tierra o qué tierras se pueden abarcar. Entonces creo que es sumamente complejo porque el trasfondo es el reconocimiento del territorio al pueblo mapuche, el reconocimiento de los derechos que tiene sobre ese territorio y de que el Estado tiene que hacerse cargo ya no en esta lógica mercantil que ha tenido hasta ahora, que responde a lógicas subsidiarias, a una lista de aplicabilidades que sabemos que tiene para largo rato y que no va a resolverse, donde efectivamente este mercado ha impulsado otros intereses respecto precisamente a los sobreprecios de las tierras. Entonces se generó otro problema, por así decirlo, a la sociedad. Entonces, si esa también va a seguir siendo la fórmula, la verdad es que creo que no va a haber, no debiese haber acuerdo y creo que tampoco va a haber por así decirlo, buena recepción de parte de las comunidades y del territorio mapuche, que creo que también es algo que aquí está faltando en la comisión, y es la voz de los territorios.
Los comisionados al final del día, si bien efectivamente se buscó una cierta representatividad, a mi gusto adolece de la voz de los territorios. No están representados cabalmente, o así como están la multigremial u otros actores con intereses políticos en el tema. Entonces creo que también cualquier eventual acuerdo, no sé qué respuesta va a tener la comunidad. Yo no creo que sea la más positiva, y ya un poco lo hemos visto. Estos días han habido algunos actos, hubo en una plaza una consulta llamando a rechazar lo que salga. Entonces tampoco están, yo creo que, muy considerados el pueblo mapuche en sí en esta nueva comisión. Ahora, eso tiene un problema y ya de inmediato te paso la palabra. Y es que las organizaciones del pueblo mapuche son múltiples y muy difíciles de coordinar, además. O sea, no hay un algo que sea representativo del pueblo mapuche y al cual acudir para poder decirle, bueno, vengan y siéntense en esta mesa y traigan esta voz, porque además cada comunidad o cada loft tiene su propia voz, ¿no? No, efectivamente, y ha sido un tema que siempre se ha puesto sobre la palestra, tanto para positivamente como también como una forma de crítica o de a veces justificar que no se avance. Pero creo que también esta falta de voz única, que no sé si sea la solución, pero también responde a que esto viene de una trayectoria, este mal diálogo, esta falta de diálogo del Estado con el pueblo mapuche. Entonces eso mismo ha resquebrajado las eventuales alianzas. Hay una desconfianza absoluta respecto al proceder del Estado, de estas comisiones, porque ya han habido con anterioridad, ya habían habido acuerdos, ya ha habido en teoría avances. Entonces eso también dificulta, porque si se viese un Estado realmente con voluntad de querer avanzar, posiblemente se podrían llegar a fórmulas de tener menos interlocutores o de sentar una agenda de demandas más concretas, pero lo que tenemos generalmente es un Estado que da anuncios, pero pone inmediatamente condiciones, que voy a dialogar con algunos, pero no voy a dialogar con otros. Mientras estoy dialogando con algunos, tengo militarizado el territorio, a otros les estoy dando recursos. Entonces también el Estado es bien bueno en esa figura del dividir para vencer, que a unos les entrega ayudas económicas, a otros les entrega otras. Entonces tampoco es que podamos decir el pueblo mapuche no se sienta a conversar, sino que también aquí tenemos una lógica estatal que tiende también a esa fragmentación. ¿Yanna? Sí, es que uno de los problemas es el contexto político en el que se da este nuevo esfuerzo, porque hace 4 años estábamos hablando de un Estado plurinacional y todavía no llegamos ni siquiera al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Llevamos también casi 4 años consecutivos de estado de excepción, de militarización de la zona, pero con razones bastante objetivas, y es que la acción terrorista de grupos muy radicalizados no cesa. El caso de 3 carabineros asesinados y quemados remeció todo Chile. Entonces es muy difícil que en ese contexto de violencia se pueda tener una conversación racional respecto al problema político que hay detrás, delante, al lado de todo esto. ¿Cuál es la relación de las comunidades de los pueblos originarios con estos grupos? ¿Tú crees que tienen eco, que tienen proyección? Yo creo que no podemos tampoco encerrar a todos estos grupos más radicales dentro tampoco de un mismo tipo de grupo, que sea como redundante, porque inclusive dentro de ellos hay diferencias. Mucho tiempo se pensó que la CAM era como lo más extremo que teníamos en el movimiento mapuche, y algunas veces ahora con estos nuevos grupos emergentes vemos a la CAM incluso como ya en niveles más bajos de acciones, por así decirlo, o con otros objetivos, inclusive a veces con cuestionamiento entre ellos mismos. Eh, yo creo que hay algunos que, o sea, y en general sí tienen algunas bases o tienen un espacio de acción. Ahora, como bien decían antes, en general estas lógicas que responden a a comunidades extendidas o familias extendidas, claro, no van a tener representaciones de lo que nosotros podríamos decir la provincia, la región o un conglomerado mayor, pero sí pueden tener una base territorial dentro de lo que son sus círculos más cercanos. Un poco lo vimos con el caso ahora de los hermanos Antigüen, que dentro de su LOF, de su territorio, por así decir, tienen redes de cuidado, de protección y demás.
Ahora yo creo que efectivamente hemos visto hechos de violencia en la zona, pero también no podemos decir que no podemos sentarnos a conversar por esas situaciones, porque nuevamente es volver a tenemos que ir un poco más atrás. Este gobierno cuando comenzó, claro, veníamos saliendo de los procesos, o sea, tuvimos el proceso constituyente fallido, pero también este gobierno llegó con un discurso que hablaba de Gualmapu, bueno, que tuvo la fallida visita de Iquiasiche y que tuvo como mucha performance en torno a cómo ellos iban a asumir el tema indígena, que demostró bastante desconocimiento por lo demás o demostró bastante ingenuidad, y creo que esos mismos pasos en falso que se fueron dando van agravando, tensionando o dificultando el diálogo, porque un poco es, tengo un nuevo interlocutor que dice que va a cambiar la forma de hacer las cosas, a las semanas ya vemos que se está retractando de esas formas en que supuestamente iba a asumir el tema mapuche. No olvidemos que el primer equipo que veía el tema mapuche en interior renunció al mes más o menos, entonces ya vemos esos cambios, te genera ya la desconfianza inmediata. Teníamos un Gabriel Boric, candidato presidencial, diciendo que se iba a oponer a la militarización del territorio, y hoy en día, si miramos objetivamente, este gobierno es el que ha tenido la militarización más prolongada en el tiempo. Entonces también esos elementos van generando una mayor coyuntura o mayor visibilidad de acciones, ya sea estas acciones directas o reivindicativas o estas situaciones, que obviamente también el Estado tiene que hacerse cargo y asumirlas desde ya sea las inteligencias policiales o desde lo que corresponda. Tampoco es que tenga que ver este libre albedrío a que ocurran, pero creo que es muy difícil sentar las condiciones del diálogo cuando no se tiene una mirada clara de qué es lo que quieres dialogar y qué es lo que quieres realmente zanjar, sino que estás con idas y vueltas o con cambios de guión en el camino. Claro, pero también la situación es completamente distinta a la que había cuando este gobierno asumió, tanto en los niveles de violencia como en el consenso político. O sea, había una legitimación de la demanda indígena, un reconocimiento de los pueblos originarios, una centralidad incluso. O sea, la primera frase de la propuesta de la Convención Constitucional era que Chile es un Estado social y democrático de derecho y plurinacional. Pero eso cambió radicalmente, entre otras cosas, porque el 62% de la ciudadanía lo rechazó, y la clase política parece que creyó que rechazó cada uno de los componentes de esa propuesta. Entonces, claro, es muy difícil para un gobierno, imagino yo, seguir con el mismo guión después de ese tremendo fracaso de la Convención Constitucional, que estaba liderada por una representante del pueblo mapuche en sus inicios. No, absolutamente. O sea, y no olvidemos que mucha de la culpa al rechazo de la propuesta constitucional fue decir que fue por los pueblos indígenas, por los derechos que estaban alcanzando y demás. O sea, claramente también ahí hubo un discurso nacional de castigo hacia los pueblos indígenas, diciendo que si no hubiésemos puesto plurinacional, intercultural y todos los derechos que se querían, posiblemente se hubiese avanzado. El tema es que el proyecto constitucional, si bien efectivamente sabemos que había representación desde el gobierno y ellos lo apoyaban, el programa de gobierno era en paralelo. O sea, creo que tampoco es lo mismo o era indisoluble. Obviamente marcó un giro en el gobierno, pero creo que las faltas de convicciones se vieron previamente, inclusive a ese rechazo masivo que tuvimos, y que inclusive también si tú tienes la convicción en un tema siendo gobierno, creo que también podrías haber desmarcado que quizás el rechazo a la constituyente no fue por la plurinacionalidad, sino que fue por varias otras causas que se podrían ir sumando y un contexto que se dio y que, bueno, finalmente nuestra sociedad parece que no es muy dada a los cambios, porque también después tuvimos un segundo proceso constituyente que no menciona a los pueblos indígenas ni por si acaso, y también lo rechazamos. Entonces también parece que como sociedad finalmente no queríamos cambiar absolutamente nada. Entonces creo que esas convicciones puedes llevarlas a cabo más convencidamente, a la redundancia, si eres finalmente también Estado y creías que la solución era política. Claro, ahí quedó claro de que fue un error del gobierno haber ligado, digamos, su proyecto, su programa y su avance en alguna medida los resultados de esa convención, digamos, y se quedó, como tú lo has señalado, ¿no? Y lo señalaba Yana, se quedó como sin discurso respecto de este tema.
Nos quedan un par de minutos, Natalia. Te queríamos plantear el siguiente punto. Estamos son casi las 8, nos quedan 5 horas, no menos, 4 horas. No sabemos si vamos a tener un proyecto, y como tú ya lo anticipábamos, no sabemos si ese proyecto va a estar firmado por todos, y tampoco sabemos si en el Congreso tendría buen resultado ese proyecto. Entonces la pregunta es súper sencilla: ¿qué hacemos entonces? Si no tenemos nada de eso, ¿cómo seguimos con este tema que va a estar ahí y no nos va a abandonar porque se cumple el plazo? Sí, o sea, lamentablemente yo soy bien pesimista en esta mirada. Creo que también fue un poco la voz de las comunidades cuando comenzó la comisión. Yo creo que vamos a seguir un poco más en lo mismo. Vamos a tener eventualmente resultados, esperemos, porque creo que sería una peor señal llegar además a las 12 de la noche sin ningún tipo de acuerdo. O sea, de verdad es como 2 años para nada. Creo que puede ser peor a un eventual mal acuerdo. Y que con todas las dificultades que se le vienen por el tema parlamentario y legislativo que se viene. Pero creo que vamos a tener, por un lado, dentro de lo que es territorios, vamos a continuar las movilizaciones. Un poco ya hoy día han salido algunas declaraciones vinculadas a otros temas en que ya están diciendo que está fracasada la comisión, que ya no llegó a acuerdo. Entonces, como esta suerte de sentencia ya autocumplida o ya que era lo esperado por parte del gobierno y de un eventual futuro gobierno, creo que un poco va a seguir la misma lógica de represiones y políticas economicistas sociales, porque creo que el trasfondo es definir, y que yo creo que es lo que ha marcado además la comisión, cuándo nos vamos a sentar a hablar desde lo ya político que tiene que ver con la restitución territorial, que tenga claridades, que tenga efectivamente sentido de realidad también, porque creo que eso también es súper importante, porque en algún momento también esta comisión, cuando planteó la restitución de las tierras antiguas, también nos creó como una panacea porque ¿qué es tierras antiguas? Tierras antiguas puede ser todo el territorio, desde Mapocho, desde el Biobío, desde donde sabemos también que por temas pragmáticos no puede haber restitución completa. Y hoy en día hay ciudades, hay familias que viven, que no son indígenas, pero que han estado ya asentadas en todo el territorio. Tenemos otras formas de vida. Entonces, creo que lamentablemente vamos a seguir un poco en la misma lógica que, como siempre se suele hablar, el garrote y la zanahoria en la política indígena. Vamos a tener medidas represivas, vamos a tener actos de violencia, lamentablemente. Yo creo que se van a suceder, porque también hay otros procesos operando. Tenemos el caso de una central hidroeléctrica nuevamente en Alto Biobío, o sea, tenemos proyectos de inversión en los territorios, hemos visto los conflictos que se han sucedido por el rechazo de las solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios, por los intereses de las industrias salmoneras. Entonces, tenemos que el sistema ha seguido operando, ha seguido vulnerando derechos de los pueblos, entonces eso también nos ayuda a calmar este contexto que tenemos y que por supuesto entonces se va a seguir reproduciendo lamentablemente. Natalia Caniguán, antropóloga, presidenta del Colegio de Antropólogos, académica de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, te queremos agradecer la gentileza de habernos permitido estos minutos contigo para entender un poquito más este proceso, que esperemos tenga final, al menos en lo que sea la propuesta de la comisión. Si no, es un fracaso bastante duro. Muchas gracias, Así Natalia. Es, esperar. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Natalia, que estés bien. Ya pues nos vamos, son ya las 7:58. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez, Ignacio Puelles y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Querida Yanna, mañana no tenemos programa, pero el viernes tú tienes programa. Así es, hasta el viernes. Yo les digo hasta el lunes, pero no sin antes dejar